Buenas, saludos desde el Ayuntamiento de Galdar en una edición especial de La Entrevista, el programa realizado por el alumnado de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Mi nombre es Eduardo Santana. Teodoro Sosa, bienvenido, gracias por estar con Muchísimas nosotros hoy. gracias a ustedes, bienvenidos a este salón de Alcaldía Noble de las Casas Consistoriales y bueno, y éxito también en esta andadura. Sí, la verdad que estoy sorprendido por lo que me van informando del éxito académico de la Fernando Pessoa, lo conocía, pero que también, bueno, pues que cada uno de los grados que se están impartiendo pues tengan este tipo de iniciativas también es de agradecer y de felicitar. Muchas gracias. Bueno, alcalde de Galdar, vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, consejero de presidencia, consejero de movilidad sostenible y además fundador de Municipalistas Primero Canarias. ¿Cómo logra compaginar todos esos cargos en la administración con esa nueva formación política? Echándole más horas que el reloj. No hay secreto. Es verdad que ya la experiencia mía en Galdar, por ejemplo, pues me ha permitido dar ese salto a nivel insular. Aquí tengo equipo, es decir, hay un equipo muy importante, son 19 concejales de los 21 que tiene la corporación, es decir, una cifra récord e histórica, y por lo tanto aquí hay un plantel de concejales y concejalas que llevan la gestión también del día a día. Es verdad que yo estoy para los grandes asuntos, para los problemas que de verdad un alcalde tiene que participar o que muchas veces tiene que actuar con otras administraciones. El cabildo quizás es más técnico, más funcionarial, por lo tanto también ahí la gestión de un consejero, de un presidente, de un vicepresidente es también muy institucional porque tienes después mucho equipo alrededor, ¿no? Yo tengo ahora mismo, pues creo que son 7 directores insulares que trabajan y distribuyen el resto de la tarea de 14 servicios que gestiono en el Cabildo. Pero principalmente, lo acabas de decir, está el área de presidencia y el área de movilidad, que si quieres después pues hablaremos algo seguro de esas dos áreas. Y efectivamente hace un año aproximadamente hemos dado un paso muy importante en mi vida política, y es que quizás yo soy conocido como alcalde principalmente de esta ciudad, después de 19 años pues es lógico, pero he dado un paso más allá, ¿no? Es decir, a nivel insular y a nivel regional nos hemos unido muchos alcaldes con un propósito, ¿no? Fundar un partido que desde Canarias defienda lo canario y que además sea desde el ámbito municipalista. A mí me parece que esa palabra engloba tanto y tan importante, ¿no? Es decir, el municipalismo es la esencia de muchos de nosotros que hemos entrado en política, porque es la forma de entender que los problemas verdaderos son los que se resuelven de abajo hacia arriba. Y evidentemente nosotros no vamos a cambiar la estructura del Estado, pero hay muchas cosas que sí que se resuelven desde el ámbito municipal. Yo siempre digo que la puerta de entrada de los problemas son los ayuntamientos. Y si tú has sido buen alcalde, serás buen gestor a partir de ahí. Pero primero tienes que entrar por un ayuntamiento, primero tienes que entender la política desde la cercanía. Y eso yo creo que es la esencia de 10 alcaldes, éramos hasta hace poco, que hubo una serie de mociones de censura precisamente para ir contra este nuevo proyecto, pero éramos 10 alcaldes de 21 que tiene la isla, por lo tanto el peso, la fortaleza política, pues lógicamente está en esos datos, es decir, una implantación muy potente en todos los municipios y una estructura de partido que no nace de cero, que nace ya con un recorrido histórico de muchos alcaldes con experiencia. Bueno, pues si le parece vamos a repasar esa trayectoria al frente del Ayuntamiento de Galdar, porque al final, pues como dice, son 18 años, 19 en el mes de julio, y usted ya ha anunciado que no se va a presentar a las próximas elecciones municipales aquí en Galdar. ¿Qué balance hace de todos estos años al frente de la administración local aquí en Galdar? Pues han sido los mejores años de mi vida política. Es decir, si alguien me pregunta qué cargo se quedaría usted en toda su andadura, la alcaldía. Es decir, yo podré tocar todos los puestos políticos. Mire, a mí me han ofrecido ser parlamentario, ir al Congreso de los Diputados, he sido consejero, he sido vicepresidente en este caso del Cabildo, pero la alcaldía de mi pueblo, donde yo he nacido, donde me he criado y donde siempre digo quiero morir, es decir, porque es mi pueblo, es mi gente,
pues ha sido mucho más que un cargo político, ha sido mi esencia como profesional, mi esencia como gestor público, y ha sido también un reto, si me permite, ese reto personal que muchas personas a lo mejor buscan otro servicio público. Siempre digo, hay gente que se vincula a la empresa, hay gente que se vincula pues a los medios de comunicación, hay gente que se vincula en un sindicato, hay gente que se hace cura y tiene un servicio público de por vida, porque es así. Pues bueno, yo entendí que para mí la política era una de las esencias y uno de los servicios vocacionales que yo creí que era indispensable en mi vida. Dejé la profesión a un lado, siempre lo digo también, y al final pues conseguí que lo que me apasionaba lo pusiera en valor. Y además ha sido ese reto personal, como digo, de demostrar que puedes coger una administración con muchísimos problemas y defenderla. Pero defenderla sin dejar a nadie atrás, porque para mí eso es muy importante. Es decir, tú puedes hacer muchísimas obras, muchísimas infraestructuras, quitar la deuda, como la hemos quitado en Galdar. Pero si has dejado a gente por el camino, me refiero, la gente que de verdad necesita tus servicios, la gente que de verdad son débiles en la sociedad, lo que para mí se llama justicia social, pues tú tienes que entender que un ayuntamiento tiene que crecer, pero sin dejar a nadie a los lados. Y por eso ha sido un reto personal, y yo creo que me voy en un momento dulce de mi vida política, porque siempre he defendido también que hay que saberte ir de la política. No me voy de la política directa, porque estaré a lo mejor en otro lugar, pero sí que voy a promover la renovación en las instituciones. Y yo doy ejemplo. Después de 20 años, el año que viene, pues doy ejemplo, dando un paso a un lado, que haya renovación, que entre otra generación de personas. Yo voy a luchar para que siga siendo mi partido político, pero tengo que predicar con el ejemplo. Y ojalá todo el mundo entendiera que más importante que entrar en política es saberte ir de la política, que eso cuesta mucho. Las puertas giratorias, el coche oficial, el despacho oficial, eso gusta mucho. Y te lo dice un político, con total, vamos, te lo digo con total humildad y con total convicción de lo que estoy diciendo. Hay que saber entrar, hay que saberte ir. Y en estos momentos yo creo que estoy, como digo, en un momento dulce que me podría haber quedado, haber renovado nuevamente la alcaldía probablemente, pero creo que hay que dar un paso a un lado y mi experiencia ponerla en otro lugar, en un cabildo, en otro ayuntamiento quizás más potente o en otra administración, un parlamento, en un gobierno, ya se verá. Pero renovación. Hay que predicar con el ejemplo. Sí, bueno, de hecho usted es el alcalde más votado de España. ¿Cómo se lleva eso? Hombre, yo siempre dije, hace 4 años, cuando saqué 17 de 21, de 21 concejales, 17, y sacamos el 69% de los votos, yo dije en aquel momento, mire, disfruten de la noche porque este resultado, lo decía a todos los militantes, a los compañeros, porque este resultado nunca más se va a volver a repetir. Fueron 4 años después, me vuelvo a presentar a las elecciones y pasamos a 19 concejales y el 79% de los votos. Y entonces esa noche ya yo dije, mire, ya me tengo que retirar, porque ya esto sí que ya va a ser imposible. No, bueno, bromas aparte, en ese momento tienes una tremenda responsabilidad. Para mí hay una responsabilidad que es no fallarle a mi gente. Yo nunca me he podido permitir el fallarle a mi gente, y no soy perfecto. Y tengo mi vida personal, y he cometido muchos errores en mi vida, muchísimos. Pero soy honesto, miro a la gente a la cara, he luchado por este pueblo, lo he levantado, y creo, como digo, que estoy devolviéndole un mínimo % de cariño del que yo me he llevado de mi gente. Nunca le pagaré a Galdar ese cariño, ese respeto, esa, no sé, la convicción que tienen, casi la fe ciega que tienen en mí, porque me respetan. Y eso nunca se lo agradeceré, nunca tendré palabras de agradecimiento a mi municipio. Esas cifras son astronómicas, esas cifras no se dan. Es decir, no es normal que en un municipio de 25.000 habitantes pues tú tengas el 80% de las personas que fueron a votar, te votaron. Eso es imposible. Vamos, en la normalidad democrática es imposible. Por eso yo siempre digo, te dan un cheque en blanco
no falles en ese cheque. No puede fallar, porque te está diciendo el pueblo, ponga usted la cifra que usted quiera, casi. No le puede fallar. Tienes que tener todo lo contrario, una lealtad total y un compromiso a no fallar a esa gente que te está dando, como digo, esa fe ciega en lo que tú haces. La Universidad Fernando Pessoa Canarias mantiene en activo diferentes proyectos sociales con los municipios que pertenecen a la Mancomunidad del Norte. Usted, como alcalde de uno de esos municipios, ¿qué opina acerca de este tipo de convenios de colaboración entre entidades? La colaboración público-privada para mí es esencial en todos los aspectos. Hoy en día no se entiende que haya determinados sectores profesionales en los que no haya colaboración público-privada. Y el mundo académico es uno necesario, donde, hombre, yo he sido muy defensor de la universidad pública, pero entiendo que la universidad privada está ocupando espacios que no llega a la pública. Y es así de claro. Y por lo tanto, el que haya universidades que además territorialmente se colocan y, vamos a decir, enraizan con la población, con la sociedad civil, para mí es muy importante, de verdad. Y yo creo que la Fernando Pessoa ya no es una universidad solo y exclusivamente de Guía, es una universidad de la comarca norte y es una universidad de Gran Canaria y yo le diría de Canarias. Antonio Rodríguez ha hecho un trabajo, además, ha empezado con sencillez, con humildad, de abajo hacia arriba, empezando poco a poco y creciendo. Yo he visto esa evolución, yo estuve el día de la inauguración ya hace unos cuantos años, vi el sacrificio para poder implantarla, vi el trabajo del Ayuntamiento de Guía, vi a Pedro Rodríguez trabajando permanentemente para esa posibilidad de universidad del norte y creo que está siendo riguroso también en enraizar, como dije antes, en la comarca. Y efectivamente a través de la Mancomunidad hay muchos proyectos sociales que nosotros nos adherimos porque entendemos que ustedes pueden colaborar en el día a día, sobre todo de las políticas sociales del norte. Así que enhorabuena y en esto y en otros proyectos. Es decir, colaboran, por ejemplo, con Galdar, con el Festival de Cine Internacional. Y yo lo agradezco también porque es una manera también de visibilizar que hay una universidad que cree en esta comarca. Usted llega al Cabildo de Gran Canaria en el año 2011 y bueno, pues en la actualidad ostenta los cargos, como hemos dicho, de vicepresidente segundo, consejero de presidencia y consejero de movilidad. Quisiera preguntarle por el proyecto del tren de Gran Canaria y sobre todo por qué va a implicar para el día a día de la ciudadanía que ese proyecto se ponga en marcha. Efectivamente, la consejería tiene dos grandes patas, como antes decía, que es presidencia. Presidencia es el brazo ejecutor de casi todos los proyectos del presidente, es decir, principalmente toda la línea de subvenciones, de convocatorias públicas hacia ayuntamientos, hacia colectivos y después muchas subvenciones que ayudan, sobre todo muchas de ellas al tercer sector. Todo el área social, sociosanitaria, también muchas de esas subvenciones salen de presidencia. Pero el otro gran eje es la movilidad. Y yo transformé el nombre de la consejería era Consejería de Transporte, toda la vida se llamó Transporte. Y cambiamos el nombre, pero no cambiar el nombre por cambiarlo, sino cambiar también los cimientos. Se llama Consejería de Movilidad Sostenible. ¿Y por qué sostenible? Porque el futuro sin sostenibilidad no existe, no va a existir. Si no hay movilidad en la que pensemos también en las energías limpias, en la eliminación de atascos, en el uso público del transporte, en ir retirando hacia un lado el transporte privado, que es necesario, sí, pero que ahora te daré algunas cifras y entenderán por qué yo defiendo el tren, ¿no? Gran Canaria es uno de los territorios de todo el continente europeo con más vehículos por cada 1000 habitantes, 800 vehículos por cada 1000 habitantes. Ya hay 2 o 3 coches por cada unidad familiar. Y eso es la pura verdad, sí, todos lo sabemos que en cada familia hay 2 o 3 coches. ¿Qué significa con esto? Que por muchas carreteras que tengamos en Gran Canaria, el que tú pases más de 100 y pico mil vehículos en un día en el tramo entre el aeropuerto y Las Palmas de Gran Canaria, es imposible que no colapse desde que haya el más mínimo
problema circulatorio. Y el más mínimo problema puede ser un roce entre dos vehículos que tienes que esperar hasta que la Guardia Civil pues te evacúe el coche o te venga tu grúa particular. Ese mínimo roce, que en cualquier lado se superaría retirando los vehículos en un arcén, pues en Gran Canaria está suponiendo verdaderos problemas en la Gran Canaria 1 y en la Gran Canaria 3. Después podríamos discutir que si en algunos territorios, en algunos lugares concretos, en algunos municipios, nos hemos equivocado en la planificación. Sí, todos los centros comerciales están pinchados a la autopista y por lo tanto en los momentos de máxima afluencia también a esos centros comerciales se produce un efecto embudo. Y es normal. ¿Por qué? Porque es que están todos los centros comerciales, como digo, enlazados en la autopista principal. Ahora bien, alguien que puede decir, bueno, pero usted me está vendiendo el tren cuando hay una experiencia negativa que se llama la Metroguagua en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues mire, yo sé la respuesta. Y es que la Metroguagua no es el tren. La Metroguagua es una guagua. Y lo digo porque la gente tiene que cambiar el concepto de que si algo no ha funcionado por otras razones, sobre todo urbanísticas, porque no han sabido gestionar los proyectos de la Metroguagua, no tiene nada que ver con el tren. El tren va al 70% subterráneo, por túnel, como si usted fuera ahora mismo a la aldea en los túneles que se están construyendo ahora mismo. Por lo tanto, interferencia con el tráfico normal de la carretera no va a haber. El 70% va soterrado o por visera. Y a partir del aeropuerto saldrá hacia la superficie. Y además vamos a conectar en 28 minutos Las Palmas de Gran Canaria, el aeropuerto y el sur turístico. En 28 minutos va a estar una persona desde Las Palmas a Playa del Inglés. Conectar el aeropuerto y el puerto de La Luz y Las Palmas. Importantísimo, porque son nodos de comunicación internacional, hoy en día con cruceros y con una conectividad internacional en el aeropuerto. Tienes además el polígono industrial de Arinaga, el principal polígono industrial de toda Canarias. Tienes Playa del Inglés y Maspalomas, que es el motor económico de la isla de Gran Canaria, y lo enlazas con la capital, que son 400.000 habitantes, la principal ciudad también de Canarias. Por lo tanto, si esto no va de seguir contando coches y tenemos permanentemente una carretera congestionada, que efectivamente en algunos tramos va a haber un cuarto carril, ahora mismo está en licitación y ya creo que ya se adjudicaba en breve, un cuarto carril desde Ginamar hasta, o desde Bocabarranco, vamos a decir, la playa de Bocabarranco, hasta la zona de Alcampo, de los centros comerciales. Ese cuarto carril va a permitir la conectividad en La Pardilla, a mejorar los accesos a Telde, pero vuelvo a decir, no es cuestión de contar más carriles, porque seguirá, cuando esté el cuarto carril, dentro de 10 años volverá de nuevo a colapsar. Por lo tanto, hago un ejemplo que me entenderá rápido. Hace 30 años hubo un grupo de personas en Las Palmas que empezó a idear la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Y en aquel momento nadie entendía que para qué hacían una circunvalación y gastarse cientos de millones de euros. Bendita luz larga que tuvo aquella gente que planificó. Porque hay que planificar en las administraciones. Yo no sé si lo voy a inaugurar el tren, pero estoy planificando el tren. Y hay que planificarlo con cabeza. Hoy en día, si la circunvalación no estuviera alrededor de Las Palmas, si tú no salieras alrededor de Las Palmas, sino concentraras todo el tráfico en la avenida marítima, tendríamos Las Palmas de Gran Canaria congestionadas todos y cada uno de los días. Hoy el tren es una planificación con la luz larga, tenemos la declaración de impacto ambiental, tenemos todos los proyectos redactados, tenemos incluso el dinero de las expropiaciones y lo que falta es que el Ministerio, junto con Europa, nos financie igual que financian los trenes en la península. También es otra crítica que he oído. ¿Y por qué el tren con toda la falta y las necesidades que hay en Canarias? Sí, yo no digo que se construyan más hospitales, no digo que se construyan más residencias de ancianos. Claro que hacen falta, pero esa financiación viene por otro lado. El dinero que no venga al tren de Gran Canaria o de Tenerife, que son las dos islas que lo hemos solicitado, irá para otro lado, en la península, irá para el corredor del Mediterráneo, irá para el AVE a Málaga, irá para la cornisa cantábrica, irá donde quieran, pero no vendrá a Canarias. Y yo siempre lo digo, yo soy defensor de esta tierra. Y si hay perras para el tren en cualquier otro lugar de la península, yo quiero también los mismos derechos para el tren de Gran Canaria. Planificar para que el día de mañana
haya más posibilidades de transporte y sostenibilidad, porque este tren va a estar impulsado por energías donde se sacan de los molinos eólicos que se van a colocar en la zona del sureste. Por lo tanto, energías limpias, transporte limpio y conectividad inmediata, sin atascos. Ese es el futuro de la movilidad en Gran Canaria. Otro de los proyectos que tienen activo sus consejerías es el Plan de Movilidad Insular Sostenible. ¿Cuáles han sido los últimos pasos que se han dado? Porque le veíamos encabezar una reunión en el pasado mes de abril, un poco para avanzar en la redacción precisamente de ese proyecto. ¿Cuáles han sido los últimos pasos? Pues hemos tenido 3 reuniones, una con el sector administrativo, todos los ayuntamientos, AENA, Autoridad Portuaria, Dirección General de Tráfico. Hemos tenido una segunda reunión con profesionales, con gente de la ingeniería, con gente vinculada también históricamente a la movilidad, directores generales, directores insulares, y hemos tenido también una tercera reunión con todo el colectivo que tiene algo que aportar, sector del taxi, sector de global, sector de guaguas municipales, compañías de muchos tipos, gente que son usuarios, por ejemplo, ciclistas. Es decir, hemos tenido 3 reuniones muy potentes donde el documento del Plan de Movilidad Insular nace de abajo hacia arriba. No es como un plan general de un ayuntamiento que cuando lo redactas, lo presentas y dices, mire, son lentejas, o las comes o las dejas. No, todo lo contrario. Nosotros empezamos desde abajo y hemos querido hacer reuniones sectoriales donde la gente opine cómo se quieren mover el día de mañana en Gran Canaria. Y para eso todos los sectores son indispensables. Mire, tienes que escuchar al mundo académico, cómo conectas la universidad, cómo conectas los espacios industriales, cómo conectas los espacios rurales con las zonas urbanas, cómo conectas lo que antes hablábamos, el sur turístico, los polígonos industriales, AENA, el aeropuerto, el puerto de la Luz de Las Palmas, cómo planificas incluso, y que antes no lo hablaba, pues la eliminación de esos problemas con inmediatez. Estamos ahora mismo casi cerrando un acuerdo con la Dirección General de Tráfico para evacuar los vehículos averiados o que tengan roces en la Gran Canaria 1 y la Gran Canaria 3. Todo esto es planificar y tener un plan, una planificación, como digo, que sirva como documento base para que el resto de los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno diga, mire, los ciudadanos han opinado que usted tiene que hacer un carril bici paralelo, por ejemplo, a la Gran Canaria 2, que usted tiene que conectar pues mejor los nodos económicos de Gran Canaria, que usted tiene que mejorar la conectividad en el transporte regular de viajeros, las guaguas, en determinados sectores, en determinadas horas, en determinados puntos geográficos, porque falla. Visibilizar que el transporte tiene que seguir siendo más colectivo y menos individual. Y esa es la planificación del plan de movilidad. Yo sé que esto va a costar, porque el canario en general queremos llegar con nuestro coche debajo de las campanas de la iglesia. Y no puede ser. Usted tiene que planificar que tiene que haber pues aparcamientos disuasorios. Por ejemplo, si usted tiene aparcamientos disuasorios en cada uno, por ejemplo, de las estaciones del tren futuro, usted dejará el coche allí y se montará en el tren. Pero si además usted no tiene coche, usted llegará a ese centro, a ese nodo, a ese intercambiador y cogerá o el taxi, que tiene que estar allí también presente, o cogerá pues, una bicicleta, si usted quiere cogerla, en la capital ya se está viendo cada vez más, o cogerá usted un transporte regular, que es una guagua, a sectores, a barrios, conectar a través de ejes estructurales. Ese es el futuro, pero hay que planificarlo. Es como un plan general de un municipio. Un plan general no te va a determinar todas las licencias, pero te dice, mire, aquí usted puede construir vivienda, aquí usted tiene que construir colegios, aquí usted tiene que construir zonas verdes. Algo parecido a nivel insular, pero hablando siempre de transporte, donde tú digas, este es el resultado de una participación ciudadana, que para mí es muy importante. La participación ciudadana no se impone. Yo siempre digo, tú, para que de verdad seas una participación ciudadana, gobiernas con el ciudadano, no gobiernas para el ciudadano. Si gobiernas para el ciudadano, es que desde los despachos mandas. Y gobernar con los ciudadanos, hay una gran diferencia, que es esas escuchas activas, donde tú, vuelvo a decir, pongas la oreja y digas, pues mire,
pues mucho sabe el sector del taxi, pues mucho sabe la Federación de Empresarios del Transporte, pues mucho sabe la gente que coge un vehículo, un camión de transporte y tiene que salir todos los días desde el puerto, desde el Cebadal, y se tragan colas en la avenida marítima. Por eso digo, toda esa gente tiene que dar sensatez a la planificación en la isla de la movilidad. Ha nombrado usted el servicio de guaguas y precisamente el presidente del Cabildo, Antonio Morales, dejaba en un evento a principios de mes la puerta abierta a la creación de una empresa pública, porque sabe que la gestión finaliza en 2027, aunque es prorrogable un año más. ¿Sabes los datos? ¿Usted apostaría por una empresa pública o por una empresa privada? Porque claro, esto preocupa bastante a los trabajadores de Global. Yo sé que tengo que medir siempre las palabras en estas cosas porque cualquier desliz puede generar expectativas y yo no quiero, en estos momentos donde se están haciendo los estudios, no decir nada inconveniente. Hay tres opciones, las que la ley te permite. Empresa pública 100%, empresa mixta, donde tú tienes un porcentaje, el ayuntamiento o el cabildo, y por el otro lado el sector público, esto es el sector privado, perdón, o tercera, concesión pública, donde quien se quiera se presenta, que es una empresa generalmente privada. En esos tres escenarios, ¿cuál debe ser la solución óptima? Mire, hay informes que da bondades en un aspecto y hay otros informes que dan bondades en otros aspectos. Por lo tanto, a día de hoy podemos decir contundentemente cuál va a ser el resultado. No, a día de hoy todavía no. Yo tengo mi voluntad personal, mi criterio, sí lo tengo, pero no puedo todavía expresarlo, no debo expresarlo. El futuro, miren, que el servicio sea de calidad. Si usted me pregunta, yo tengo que garantizar que siga siendo un servicio donde haya líneas suficientes, conductores suficientes, conectividad suficiente, que llegue a toda Gran Canaria, que sea, como digo, un transporte de calidad. Se ha distorsionado mucho por la gratuidad. Movíamos 66 millones de viajeros en el año 2022. Estamos en estos momentos moviendo 106 millones de viajeros, 40 millones de viajeros más en 3 años. Es un disparate. No hay ninguna planificación que pueda aguantar un incremento exponencial. Porque es un incremento exponencial, es decir, nadie valoraba, nadie entendía que esto fuera a dispararse de la manera que se ha disparado. Pero creo que uno tiene que ser leal. Global, en este caso, ha sido una empresa que ha aguantado pues este tirón, que ha resistido. Y yo sí digo una cosa, y no, porque no es la primera vez que lo digo. Yo soy una persona progresista, siempre lo he sido. Y lo que sí que voy a defender siempre es que los derechos laborales se respeten. Lo tengo claro. Y por eso, cuando en su momento hubo una huelga hace unos meses para luchar por el convenio colectivo provincial, yo dije que los entendía, porque amarraban los derechos laborales de los trabajadores y a nadie le puede parecer mal. Si no pasa mañana viene, vamos a suponer, una empresa y dice, no, que ya usted los trienios no se los pago, que usted la consolidación que tiene la nómina no se las pago, que usted tenía unos derechos de libranza o de tal, ya se los cambio. No, es decir, así no. Hay unos trabajadores que tienen unos derechos y por lo tanto esos derechos se tienen. Tomemos la decisión que se tome, que respetar. Y ahí estaré, porque yo sé perfectamente que, bueno, ese es el gran temor de los trabajadores. No tanto que la empresa sea pública, sea privada, si esto o lo otro. Hombre, estoy seguro que si tú le preguntas a los chofes, te van a decir todo el mundo, miren, pues yo prefiero más que sea pública, evidentemente, seguramente. Pero hay un detalle que es previo y es, ¿los derechos están respetados? Sí, hay convenio colectivo provincial y por lo tanto usted tiene los derechos consolidados. Venga quien venga, esté yo o no esté yo. Y después, si usted me dice, primera derivada, pues la primera derivada yo tengo, claro, mi idea, pero para eso tiene que haber informes técnicos, informes jurídicos, legalidad y que, por lo tanto, se cumpla todo escrupulosamente. Y en ese momento se tomará la decisión. Previamente,
sería un error por mi parte adelantar nada. Hay 3 opciones, las 3 están en la mesa y cualquier decisión se tomará también dentro de un grupo de gobierno, porque no nos olvidemos que yo soy uno más en un grupo de gobierno de 16 personas y todo el mundo tiene derecho a opinar y a decidir después en el voto. Pues nos quedamos con ese mensaje. El bloque nacionalista rural en enero del 2025 decidió abandonar Nueva Canarias después de 20 años más o menos vinculado a esta formación también de carácter nacionalista. ¿Cómo y por qué se produce exactamente esta salida? Por hartazgo, es decir, cuando tú estás en un sitio, antes te explicaba mi trayectoria personal y dije en esta misma entrevista que yo entendía que tenía que predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, renovación. Pues estaba en un sitio donde no se renovaban después de 45 años. 45 años. Hay líderes que empezaron en el año 70 y pico. Por lo tanto, la gente entiende perfectamente. Y no tengo que nombrar a nadie, ni voy a nombrarlo. No merece la pena. Pero está claro que tú no puedes estar en una organización donde hay un anclaje permanente de personas que además ya no tienen votos. Es que la realidad de un político es, mire, si usted el pueblo no lo quiere, si a usted no lo respetan ya, si a usted le están diciendo de paso y a un lado, y usted no lo quiere escuchar, el sordo es usted. No toda la población, no sus compañeros. Ese fue el primer problema. Pero después hubo un segundo problema, que también fue la deriva ideológica. Es decir, nosotros estábamos en Nueva Canaria, en un partido donde hoy te levantabas y eras nacionalista y decías que tenías que ir a Madrid con Coalición Canaria. En otros momentos, para llegar a pasar los topes electorales, te unías con el PIL de Dimas Martín. No sé si ustedes se acordarán, que el PIL era un partido de Lanzarote, que bueno, no voy a tampoco a recordar nada. Pues ibas con el PIL o ibas con el CSN de Ignacio González en Tenerife, que venía del Partido Popular y que en ese momento interesaba ir con ellos, o ibas a Madrid con el Partido Socialista y después votabas los presupuestos a Rajoy. Es decir, esa fue la trayectoria. Y la última gota que colma el vaso fue en las europeas, en las elecciones europeas últimas, donde fuimos nada más y nada menos que con Sumar. Yo digo, ni sumar ni restar. Es decir, cuando ya tú no tienes criterio, cuando ya tú te da igual 8 que 80, cuando todo vale para el convento, a lo mejor que sobras en el convento eres tú. Y yo en ese convento ya sobraba. Y me fui. Con toda la dignidad del mundo y con la cabeza bien alta. ¿Me ha costado caro? Sí me costó caro. Porque decirle a algunas personas que han sido históricos y poderosos, no hay que infravalorarlo, y todo lo contrario, han sido poderosos, pues lo he pagado y duro. Hemos perdido 4 alcaldías. De las 10 alcaldías que teníamos, hemos perdido 4. Guía, Agaete, San Mateo y Valsequillo. Y han intentado hasta recientemente ver que nos quitaran también otro alcalde más en Santa Lucía de Tirajana. Ha sido duro. A mí me han quitado la portavocía en el Cabildo, nos han reestructurado el Ayuntamiento de Las Palmas para quitarnos todo el sector de gestión de las guaguas municipales. Es decir, ha sido acoso y derribo para intentar conseguir lo que ellos saben que ya era inevitable, que esto crece y que ellos desaparecen. Y ese es el resumen. La política, hay muy pocas cosas que sucedan por casualidad. Yo diría que nada sucede por casualidad política. Todo está planificado y a veces con mucha mala leche. Yo resisto, yo sé perder y a veces uno tiene que ser gallina y no gallo. Y en estos momentos yo he sabido perder y he sabido decir, he aguantado un año y he visto a compañeros llorar y he visto a compañeros sufrir y he visto juzgados y he visto denuncias y he visto tantas cosas en este año que a mí me ha hecho madurar. Todo lo contrario de lo que algunos pensaban, que a lo mejor me iba a debilitar. No, me ha hecho madurar. Y yo sé ahora mismo que el nerviosismo de muchos es porque esto crece. Y que cuando tú has conseguido unir a tanta gente, a tantos alcaldes, alcaldesas, concejales, es porque esto funciona. Ladran, entonces cabalgamos, decía el Quijote a Sancho, ¿verdad? Pues cuando estás cabalgando, hay quien ladra alrededor. Pues esa es la situación de algunos. Pero nosotros seguimos cabalgando. Toda esa unión bajo el nuevo proyecto político, Municipalistas Primero Canarias, ¿cuál diría que son los objetivos principales de esta nueva formación? Pues mira, implantarnos en toda Canarias, luchar por la
defensa de los derechos históricos de Canarias, siempre digo, no nos regala nadie nada, ni Bruselas, ni Madrid, ni Europa, ni el Estado español. Tenemos derechos consolidados, nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro régimen económico y fiscal, nuestras competencias y marco competencial, nuestros convenios bilaterales, nuestras bonificaciones aprobadas y reconocidas. Hay tantas cosas por defender que merece la pena que haya un partido canario con implantación en todas las islas. No soy insularista, yo nunca he sido insularista, creo en el conjunto de las 8 islas, creo además en la unidad de partidos canarios. No significa que todos los partidos canarios pensemos igual, no, pero sí que tenemos que unirnos por la defensa de esta tierra. Da igual que tú seas incluso hasta no nacionalista, hay gente que nunca será nacionalista, pero yo lo respeto también a alguien que no sea nacionalista. Ahora bien, ¿te duele Canarias? ¿Pones como premisa siempre la defensa de esta tierra? ¿Tienes obediencia y lealtad a esta tierra? Pues entonces usted sí puede estar aquí. Lo que yo no querré nunca al lado mío es alguien que lo que viene es a recibir órdenes de un ministro en Madrid, de un presidente en Madrid. No, las decisiones de Canarias se respetan, se valoran y se toman en Canarias. Y cuando usted ve a los vascos y a los catalanes unidos, a mí me da envidia sana. Es decir, hay veces que criticamos, es que todo va para Cataluña y para el País Vasco. Ojalá nosotros tuviéramos 4 diputados en Madrid. Porque cuando hemos tenido diputados en Madrid hemos conseguido la bonificación del transporte aéreo, del transporte de mercancías, la ayuda a los agriculturas, la ayuda a la desalinización de agua, la ayuda al sector energético, el convenio de carreteras, el convenio de costas, el convenio de empleo, el convenio para el sector de empleabilidad, el convenio para las obras educativas. Es decir, cuando hemos tenido fortaleza, ha habido lealtad hacia Canarias. Cuando tú no tienes diputados en Madrid, la lealtad se acaba. No vales para nada. Tanto tienes, tanto vale. Y lo vemos ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Una diputada canaria. Yo pregunto siempre, ¿quiénes son los demás diputados que representan a Canarias? Nadie los conoce. Nadie. Ni del PP, ni del PSOE, ni de esto, ni de lo otro. Nadie. Ahora, hay una diputada canaria, nacionalista canaria, siempre se le escuchará defendiendo esta tierra. Los demás se diluyen dentro del Congreso de los Diputados. Y no podemos seguir así con esa debilidad. A mí me duele cuando te pisotean derechos. La migración. Han sido injustos con Canarias. Hasta que esto no fue una bomba de relojería, las comunidades autónomas en Península no fueron ni siquiera leales para ver una distribución solidaria de los menores migrantes. Nos dejaron solos. Hasta que no hubo una sentencia del Supremo, nos dejaban solos. Europa tiene un problema con Canarias porque esta es la entrada de la migración. Y nosotros tenemos que defender esta tierra con nuestros derechos. No solo son temas económicos, es de desprecio institucional a esta tierra. Y Canarias está a 2.000 kilómetros, muy lejos. Cuando alguien dice que hay un territorio con peculiaridades en España, que me digan cuál está por encima de Canarias. Ninguno. Por lejanía, por insularidad, por doble insularidad, las islas que no son capitalinas. ¿Cuánto cuesta la cesta de la compra aquí? Sector de la vivienda. Hemos pedido en la Agenda Canaria que tiene que haber un apoyo, igual que antes habían convenios bilaterales Canarias-Estado para carreteras, que antes las nombraba, o para obras hidráulicas, ahora tiene que haber un convenio Canarias-Estado para construir vivienda, porque tenemos un verdadero problema, una crisis habitacional en Canarias. Hay un sector turístico en el sur de cada una de las islas que no puede darle cobijo a los trabajadores que trabajan en el sector turístico. Todo el mundo no tiene 1.000 o 1.200 euros para pagar un alquiler. No se construyen las viviendas sociales que de verdad tendrían que haberse liderado hace 30 años. Y estamos en un déficit y tenemos una crisis habitacional. Por eso soy nacionalista, porque también tenemos que decirle, no hombre, la vivienda usted no se puede permitirse el lujo de que sigan viniendo los fondos buitres a comprar viviendas en Canarias, a distorsionar el mercado, a tener a extranjeros que vienen a Canarias por 3 duros y se quedan vivienda, porque eso lo que está es distorsionando el sector de la vivienda, sea privada, sea pública. Por eso defiendo esta tierra, por eso soy nacionalista. Cuando la gente me dice, ¿por qué tú defiendes de esta manera? Porque me duele esta tierra, me duele Canarias. Otros podrán decir, a mí también me duele y soy del PP o soy del PSOE. Mire, usted va a recibir siempre órdenes, usted es un medianero. Los medianeros en la finca saben la gente mayor lo que era. Usted es un medianero, el dueño es otro.
yo soy dueño de mi destino. Los canarios tenemos que ser dueños de nuestro destino. Y esto tenemos que alzar la voz cada vez más. Cada vez más. No me pisotees mis derechos. Y escúcheme, porque Canarias es diferente a todo el territorio continental. No tenemos transporte, avión y transporte de mercancía por barco. Aquí no hay trenes. Antes lo decía, aquí no llega nada. Tienes que entrar y salir por el mismo sitio. Si usted tiene dinero para la gratuidad y para mejorar las condiciones en el Estado, también lo tiene usted que tener para Canarias. Y te hago un último ejemplo. Crisis de Irán, ahora mismo. Crisis energética, potente, no, de primer orden. 5.000 millones para toda la península. Para Canarias, 15. Ese ha sido el acuerdo. Que además cuando se viene aquí a entregar 15 millones de euros porque el combustible está creciendo el precio, yo digo, me parece hasta un insulto. Un insulto. Porque no puede ser, no debe ser. Y todavía hay quien no entiende el REF, el régimen económico y fiscal. Hay gente que todavía dice, no, es que ustedes tienen solo un 7% de IGI. Claro, pero ¿cuánto cuesta el transporte de todo? El encarecimiento, si encima tuviéramos que pagar IVA en vez de IGI, todavía le tenemos que dar las gracias. No, creo que hay que alzar la voz. Y esto no es ir contra nadie, es que nos respeten. Yo no voy contra, sino respéteme, para que haya lealtad entre el Estado y Canarias. Sí, bueno, con respecto a ese nacionalismo que usted ha nombrado, mucho se ha hablado también de la alianza, de la posible alianza con Coalición Canaria. ¿Ustedes buscan esta confluencia de cara a las Cortes, de cara a un gobierno autonómico? ¿La descarta? ¿Qué nos puede adelantar con respecto a esto? Si me preguntas a día de hoy, lo que sí que se ha puesto sobre la mesa es una mesa de unidad canaria de todos los partidos de ámbito de obediencia, de lealtad canaria para el Congreso de los Diputados y para el Senado. ¿Qué puede suceder en las municipales? Hombre, también tengo mi opinión personal, pero todo se tiene que ir andando, todo. No puedes imponer las decisiones, las bases tienen que escucharse a unos y a otros, pero divididos no conseguiremos nunca nada, nunca nada. Si los partidos canarios seguimos con una división histórica personalista, porque no, hay gente que dice, no, también ideológica, ponlo en un documento. Dime las 50 cosas en las que estás de acuerdo los partidos de ámbito canario. Y si la número 51, la 52, la 53 no estamos de acuerdo, lo quitamos. Pero si por Canarias te tienes que poner de acuerdo en 50 cosas, ponlas en un documento. Si aquí los proyectos políticos son personas y son ideas. Yo no tengo nada personal contra nadie, por lo tanto no tengo mochila, no voy en contra ni de unos ni de otros, es más, ni los nombro, pero después son las ideas. Y si tú pones las ideas en un documento y estás de acuerdo en esas ideas y las defiendes en un programa de gobierno, pues mire, es que yo creo que esa es, vamos, luz y taquígrafo, públicamente. No te escondas, puedes llegar a entendimiento con quien no piensa igual que tú. Siempre lo digo, la grandeza de la democracia es ponerte de acuerdo con quien no piensa igual que tú, porque si no seríamos una dictadura. Si todo el mundo tiene que pensar igual, qué tristeza, ¿no? Es decir, yo puedo estar de acuerdo contigo en algunas cosas y en otras no tanto, pero ponerlas en un documento y decir, mire, por Canarias merece la pena. Congreso de los Diputados y Senado, mañana mismo. Municipales, serían dentro de un año. Hay que analizarlo, hay que sentarse, hay que ver esas ideas, ese proyecto, ese programa de gobierno. ¿Podemos ponernos de acuerdo? Por Canarias merece la pena, por lo menos, intentarlo. Bueno, y ya de forma muy breve, porque es verdad que se nos está agotando el tiempo, sí que pues le tengo que preguntar por la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué opinión tiene acerca de este asunto? No me gusta. Suena feo. Veo muchas aristas y si me preguntas a mí, es decir, ya es una mala imagen. Mala imagen. Ha sido presidente de un gobierno, mala imagen para el Partido Socialista. Yo veo al Partido Socialista muy afectado. Esto les ha hecho incluso más daño que las elecciones en Andalucía, en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. ¿Por qué? Porque se va casi que una persona ideológicamente muy potente para el sector de Pedro Sánchez. Entonces le está dando la línea de flotación. Y la izquierda no perdona la corrupción. La derecha se olvida, porque parece que eso está
institucionalizado y que parece que se perdona que alguien pueda tener un desliz. En este caso siempre ponemos los presuntos, tanto en el PP como en el PSOE, hasta que no hayan sentencia todos son presuntos. Pero cuando hay sentencia yo noto esa mayor permisividad en la derecha que en la izquierda. La izquierda esto le afecta mucho. Está Ábalos en la cárcel, está Cerdán en la cárcel, 2 secretarios generales del Partido Socialista, 2 secretarios de organización, perdón, del Partido Socialista en la cárcel. Estamos hablando de gente de mucho peso institucional y político. Y ahora nada más y nada menos que el anterior presidente que ha cogido casi el relevo, Pedro Sánchez de él, y evidentemente esto le duele mucho y le va a afectar mucho. Eso sí lo tengo claro. El Partido Socialista va a llegar a las municipales y a las generales siguientes pidiendo agua por señas. Y la gente me entiende. Pidiendo agua por señas. Pero, señoras y señores, esto es lo que hay. Es decir, nadie le ha dicho, y vuelvo a decir, con la presunción de inocencia siempre, pero yo no me he leído el auto, lo sé por el seguimiento que he hecho en los medios de comunicación, pero parece que está bastante feo ese expediente, feo. Es decir, la investigación. Y además, y reconozco una cuestión, el juez ha sido leal. No lo sacó en mitad de la confrontación política en Andalucía, que hubiera así distorsionado todavía mucho más el panorama político. Yo reconozco que fue leal, yo no lo conozco, no sé ni si es el sector progresista, si es el sector conservador, da igual, pero ha sido leal, se ha esperado al lunes siguiente para decir, cuidado, este señor está imputado. Y a mí me parece que eso también en la democracia hay que valorarlo. Siempre que atacamos al sector judicial, muchas veces, pues yo creo que en este caso, sinceramente, yo valoro mucho que haya sido pues sensato y haya dicho no, vamos a no distorsionar, pero pinta mal. Presunción de inocencia, siempre por delante, pero ya esto es una mancha, y todo el mundo lo sabe, esto ya es una mancha difícil de limpiar. Aparte, mira, a lo mejor he escuchado que si lo de la esposa de Pedro Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, bueno, a lo mejor es ruido y no sé a qué nivel está de verdad o no. Pero esto sí es un golpe en la línea de flotación. Y te lo dicen los socialistas. Esto no se lo esperaba nadie y es casi que el corazón, el alma del Partido Socialista. Zapatero lo paseaban en todos los mítines. Por algo era. Pues nada, nos quedamos con esa reflexión, Teodoro Sosa. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la entrevista. Y bueno, ya como última pregunta, ¿cómo nos valora en esta entrevista? Muy bien, te lo has preparado, las cosas como son, y has tenido altura y nivel en la entrevista, en el contenido. No es fácil. A mí me han hecho muchas entrevistas a lo largo de mi vida. No es fácil preparárselas, no es fácil también empatizar. Hay momentos en los que cambias de tercio y hay que saber meter pues las preguntas cambiando la tónica que llevábamos. Y me parece que hay profesionalidad. Y si este sector te gusta, les gusta, pues eso se lleva en la sangre. Es decir, también es un servicio público, es una vocación del periodismo, que lo tienes o no lo tienes. Yo he tenido grandes profesionales al lado mío que me han ayudado en el sector periodístico, como jefe de comunicación en Galdar, en el Cabildo, y siempre reconozco también esa vocación de servicio. Al final, si estás en un gabinete, tienes casi que pensar y comunicar por otra persona y hacer tuya casi lo que el otro pensaría. No es fácil. Por eso yo les considero a ustedes pues esa vocación también, que la tienes o no la tienes. Es decir, y ya cuando empiecen a ejercer se darán cuenta, o la tienes o no la tienes. Pero si la estudias es porque tienes ese gusanillo que te ha llamado a ser periodista. Entonces, éxito personal y éxito al grado de periodismo de Fernando Pessoa. Pues muchísimas gracias, nos despedimos, gracias a todos mis compañeros por habernos acompañado y a ustedes por haber estado ahí durante todos esos programas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, La Voz de la UFPC, nos vemos muy pronto, sean felices.